Amigos míos, excelente día, tarde, noche, madrugada, a la hora que estén viendo este video. Recuerden que en este canal somos una magia para esto de los horarios y los programas en vivo. Pero me encanta estar con ustedes y me encanta leerlos en el chat. Me encanta estar interactuando con ustedes de esta manera virtual que también tenemos. Así que escriban todas las dudas y comentarios aquí en este cajón de comentarios que uno también lo puede leer, y en el chat en vivo también estamos atentos. Gracias a nuestros moderadores, como siempre, algunos de manera visible y otros de manera invisible, pero hay varias personas también interactuando con ustedes para poder llevar un chat ameno también. Oigan, doy las gracias a Rocco, que está en los controles, el buen Rocco, que nos va a estar ayudando ahí con comentarios, con todo lo que vaya ofreciéndose en el chat. Y bueno, él es el hombre detrás de las cámaras virtuales, de esta transmisión virtual. Y hoy es un día especial, y no porque amaneció con menos sol y ya empezó a llover, sino porque tengo otra vez, porque ustedes lo pidieron, porque ustedes lo demandaron, porque escribieron miles de cartas, porque hicieron miles de llamadas, porque de verdad estamos saturados en la línea, porque decían, queremos a Adriana Dávila nuevamente con ustedes. Y aquí está Adriana Dávila. Porque el pueblo lo pide y el pueblo es necio. Sí. Oye, parecemos a nuestros compañeros, no la mueles. Hicimos una encuesta a mano alzada. Acuérdate que estamos en la época de la democracia donde la palabra del jefe es mayoría. Sí, es correcto. ¿Cómo estás, Adi? Excelente día. Y se puso bueno de la última vez que estuvimos acá. Sí hubo varios nerviosones. Vi ahí comentarios mala leche. No, todos los comentarios muy bien. Y la verdad me sorprendió porque algunas veces, fíjate, yo creo que este puede ser el parteaguas para empezar con el tema de hoy. Y yo siempre he sido muy sincerote con lo que digo en mi canal. Algunas otras ocasiones atrás, llegué a ver comentarios donde criticaban a Adriana. Ya, Adriana, tú misma provocas la división del PAN. Hay que quedarnos callados. Eso no se dice ahorita. La ropa es sucia. Esto es para otro momento. Ahorita se trata de López Obrador. Y porque de pronto Adriana pues, hacía lo que siempre hace. Ser también muy sincerota y decirnos la verdad respecto a Acción Nacional. Y hace 1 año, 2 años atrás que hacíamos programas o entrevistas, no les gustaba. O sea, sí, o sea, de plano, yo veía los comentarios y decían, a la madre, sí se ofenden en el PAN porque de pronto existe autocrítica, y me preocupaba mucho. Hoy, después de este programa que tuvimos hace 8 días, no hay ni una. O sea, todos están a favor de que las cosas al interior de los partidos, no nomás del PAN, están podridas. Y entonces, desgraciadamente, lo voy a decir desgraciadamente, le terminaron dando la razón a Adriana, de algo que nos ¿por qué advertía. desgraciadamente? Desgraciadamente, porque lamentablemente me hubiera gustado que te equivocaras y decir, Adriana, estás equivocada, los partidos son una buena onda y sí piensan en nosotros, pero lamentablemente no. Lamentablemente cada día sacan más el cobre, y hay que ver la entrevista que tuvo apenas ayer el dirigente del PRI sobre este tema que se está discutiendo en la Cámara de Diputados y que va a limitar al Tribunal Electoral Federal a cuestiones que pueden poner orden y democracia al interior de los partidos y respeto a los derechos de los militantes. Bienvenidos a ese tema del día de hoy, y nadie mejor que Adriana, que lo vivió en carne propia y que además le dio a favor el tribunal meses después que lo que ella demandaba y demandó al interior del PAN fue real y que ella tenía la razón. ¿Cómo estás, amiga? Entremos con Bien, ese tema. bien, amigo, gracias. Oye, fíjate que es importante hablar de este tema porque me parece que el reto que tenemos hoy quienes estamos haciendo política, y me refiero también a los ciudadanos que están haciendo política, que no necesariamente son miembros de un partido, pero que hacen política y que tienen la obligación y son responsables en hacerla, pues tendrían que tener esta información que es fundamental. Porque hace 8 días que platicamos, conversábamos sobre lo que estaba por venir, recordarás, ¿no? Fue también un jueves. Y entonces el lunes amanecimos con la noticia
de que se estaba suspendiendo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Puntos de Gobernación y Puntos Constitucionales, una discusión sobre una reforma a 4 artículos de la Constitución que tienen que ver con quitarle facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, el máximo órgano jurisdiccional que revisa los casos de controversias que hay entre militantes y sus partidos, entre ciudadanos y las decisiones electorales, entre esta parte y esta participación democrática. Y yo quiero decir, si me permites, porque creo que es importante que quienes nos escuchan sepan de qué se trata, a qué se refieren estas reformas. Bueno, debo decir que el día 13 de noviembre salimos miles a la calle, Miguel, nosotros estuvimos en la Ciudad de México, ¿recuerdas? Y luego el 26 de febrero también salimos miles a la calle. 2 consignas estaban ahí planteadas. Una era, el INE no se toca, recordarás. Y en ese mismo contexto del INE no se toca, había en los discursos de los dirigentes partidistas de oposición otro elemento adicional que decía con toda claridad, el tribunal tampoco se toca. Fueron palabras no mías, sino palabras de Alito Moreno y palabras de Jorge Romero, ¿no? Uno presidente del PRI y el otro coordinador de la bancada de mi partido del PAN en la Cámara de Diputados. Y hoy, y luego se rechazó en diciembre del año pasado la reforma por parte de la oposición, la reforma electoral, ¿no? En esa reforma electoral venía una propuesta de modificación al tribunal para quitarle atribuciones de interpretación. ¿Qué significa? Que bajo el concepto de un principio que viene en la Constitución que se llama de autodeterminación de los partidos políticos y autorregulación, es decir, que los partidos ponen sus reglas para cuando tú entras a ellos y entonces con esas reglas juegas, que es muy válida y que además es buena, en fin, y que evita los abusos del gobierno para que se involucren en los asuntos partidistas, ¿no? Y capturen a los partidos. Pues bueno, venía esa reforma en el plan B, la rechazamos, Miguel. Todos salimos a las calles, o todos los que no estamos de acuerdo con lo que está pasando con este gobierno, salimos a las calles y la rechazamos. Pues la noticia de la semana pasada, de esta semana, del día lunes, fue pues que ahora íbamos a revivirla en esta propuesta, ¿no? ¿Cómo va el tribunal a interpretar lo que dice la Constitución? Y entonces le están pidiendo que no se meta en eso y que se circunscriban los magistrados solo a dar sentencias respecto de lo que literalmente, así dice la palabra, así dice el texto, en los 4 artículos, así dice, bueno, en 3 de ellos, de 3 de 4, literalmente deben solo decir lo que dice la Constitución sin ninguna interpretación. Como si las interpretaciones fueran subjetivas, Miguel. Entonces, eso sí nos pone en un grave riesgo. Y bueno, pues claro que se armó la de Dios Padre, y claro que hoy todo el mundo dice, oye, espérate, pues si gracias a eso, Félix Salgado Macedonio no es candidato, aunque haya impuesto a la hija, pero no fue candidato porque violó todo el tema de topes de campaña. Sus propios compañeros lo impugnaron, el tribunal tomó una decisión y le invalidó la candidatura. Bueno, recordarás, Miguel, y recordarán que si nos están viendo, que todo mundo decía, bueno, es que hay una acción afirmativa a favor de las mujeres, el tema de la paridad. Yo sé que es muy controversial porque, bueno, no necesariamente quienes estamos llegando como mujeres estamos haciendo la diferencia, Miguel, también eso me queda clarísimo, pero una acción afirmativa a favor de nosotros nunca debe ser desperdiciada. Hay que buscar otros mecanismos para mejorar nuestra participación, para profesionalizarnos y para buscar la igualdad con mucho más fortaleza. Bueno, para que cuando se decidieron que había que poner la mitad de candidaturas para mujeres y la mitad de candidaturas para hombres, pues los partidos no estaban pensando en darles a las mujeres las candidaturas en donde había posibilidades de ganar, ¿no? Se las estaban pensando dar para otras condiciones. Mi partido y otros fueron sancionados. En tu estado hay un enorme rezago al respecto porque usaron las candidaturas de indígenas y de migrantes para poner a cuates y amigos. Y por supuesto que hubo quienes se inconformaron y entonces el tribunal en la interpretación dijo, espérate, estás violando la ley y evidentemente lo que estás haciendo partido no corresponde. En mi caso, Miguel, recordarás que previo a que nos conociéramos, pues Gerardo Fernández Noroña me tuvo que pedir una disculpa pública porque no le iban a quitar la candidatura como diputado federal,
porque el señor había cometido violencia política en razón de género, y yo acudí al tribunal y un año después el señor tuvo que ofrecer una disculpa pública. Bueno, estas cosas que les estoy platicando las resolvió el tribunal, Miguel. Entonces, el problema de fondo es pues que ahora quieren que el tribunal no resuelva así, que no interprete, que no genere problemas. Doy los últimos dos ejemplos para que quienes nos están escuchando tengan claridad de lo que se trata. Bueno, acaban de decir en uno de los proyectos que presenta la magistrada Janino Talora, que por cierto, déjame decirte, hizo un magnífico hilo y un pronunciamiento, una entrevista maravillosa para explicar qué significaba esta reforma. Y acaba de decir ella que Mario Delgado y que Citlali Hernández, la senadora, presidente y secretario, no pueden ampliar su periodo. No pueden ampliar su periodo porque bajo el principio de autodeterminación están violando los derechos de otros compañeros militantes de Morena. Bueno, también con Alito Moreno sucedió, por Dios, Sí. el señor quiso ampliar su periodo y quedarse después para tomar decisiones sobre candidaturas que sí, generalmente terminan siendo designaciones. Y entonces un grupo de priistas que veían que eso era un tema abusivo impugnó y el tribunal está planteando concretamente, pues que eso no funcione, ¿no? Entonces, pues Alito se encanijó, Mario se encanijó, y bueno, para colmo mi partido, que debo decirte, en mi caso también impugné la decisión del año pasado sobre la inequidad en la contienda, el tribunal me dio la razón que había habido inequidad en la contienda para cambiar la dirigencia nacional de mi partido, y el tribunal me dio la razón. Con otras circunstancias no pudimos tumbar el proceso por la inequidad, pero sentamos el precedente. ¿Qué significa esto? Que si no vamos acudiendo a la justicia y a las instituciones electorales para cambiar la realidad que vivimos militantes y ciudadanos que afectan sus derechos, pues entonces los partidos seguirán haciendo lo que se les hincha su reverenda gana, las dirigencias de los partidos políticos. Y los partidos son más que sus dirigencias. En todo, bueno, la democracia sí funciona, en todo estado democrático, el equilibrio de poderes es importante. O el árbitro que te pueda equilibrar como institución, que administre la justicia y pueda decir como árbitro quién está en el lado correcto de la cancha y quién no, quién metió mano y quién no. Sí necesitamos ese árbitro y sí necesitamos que el árbitro tenga la libertad de decidir y que respetemos lo que decide el árbitro. El problema es que en estos últimos casi 5 años se ha aplicado una filosofía que dice no me vengan con que la ley es la ley. Y hoy los partidos políticos quieren hacer uso de esta nueva filosofía obradorista y yo lo traduzco así. No quieren que la ley sea la ley, sino que sea la ley de la conveniencia y que les permita a ellos tener este cacicazgo eterno. Hace como 2 años platicábamos Adriana y yo el rumbo del país y Adriana me decía, me preocupa mucho porque pareciera que los partidos lo único que quieren es mantener las migajas, quedarse ahí con un reducido poder, administrarlo, no luchar, no luchar por alcanzar el éxito en el 2024 y cambiar el régimen, todo lo contrario, como si se replegaran, se arrinconaran y cuidaran lo poco que les queda, pero convirtiéndose en dueños absolutos de ese poquito. ¿Y qué es lo que dice Adriana? A ver, la próxima elección en el 2024, de pronto, si no entendemos esta parte, no nos va a quedar muy claro por qué los partidos tuvieron esta iniciativa, o esta idea, o esta avaricia legislativa. En el 2024 no solamente se va a elegir presidente de la República, en el 2024 se van a elegir casi 20,000 cargos. Y esto significa que se van a renovar ayuntamientos, que mal llamado les dicen alcaldías en el resto del país, y el artículo 115 dice que son presidencias municipales o ayuntamientos constituidos, jamás alcaldías. Las alcaldías son nada más para la Ciudad de México. Y bueno, se van a renovar las alcaldías de la Ciudad de México, las presidencias municipales, las sindicaturas municipales, las regidurías municipales, el, Los totales, diputados locales en algunos estados, en la gran mayoría, 22. y, y fíjate, 22, que además son los que ya tiene Morena. Pero
la verdad es que son miles, miles de cargos, no vas a definir unos cuantos. Y a pesar, fíjense, nada más lo mezquino, yo, dirigente de partido, que tengo órdenes de aprehensión, que tengo posibles órdenes ya de aprehensión, que mi administración como gobernador fue un desastre y que me tiene el gobierno federal pues con el pie en el cuello, de pronto dejo que el gobierno federal imponga o se salga con la suya de quedarse con la presidencia de la República, pero con lo que me quedo cuidando en mi partido, logro poner presidentes municipales en determinadas ciudades que me van a alimentar con empresas, con negocios, con cochupos, con cuotas, y este es el negociazo. El negociazo no es ir y sentar a un presidente de la República, bueno, eso sí, pero para unos cuantos. El negocio real de la clase política es quienes se pelean distritos y municipios para imponer a alguien afín y que terminen beneficiándose de este municipio o de esta región. Y esto les ha dejado fortunas. Hay cacicazgos que ni Morena ha podido tocar porque son caciques, manejan completamente los municipios de las regiones y esto es lo que quiere controlar aquel dirigente de partido que hoy esté tras esta iniciativa, dentro de otras. Pero esta es la básica, o sea, en el 2024, entonces lo que nos están mostrando es lo que Adriana nos advertía, ¿no? Estos no están buscando si vamos a poder lograr sacar a Morena bueno, de Palacio, ya iba a decir de los vinos, de Palacio, sino el tema es que estos están cuidando las migajas, lo que va a ser el reparto de candidaturas pequeñas, la chiquillada, pero que al final de cuentas también representa un gran negocio y que ¿para qué se pelean con el de arriba si pueden imponer varios ayuntamientos y vivir tranquilamente otros 6 años de Morena a espaldas de lo que estén desangrando a esas municipalidades? Y bueno, pues me queda muy claro que ya inclusive lo han estado haciendo quienes hoy son dirigentes de partido. Hay municipios que se señalan y que no lo digo yo acá como un tema de grilla, o sea, son temas de investigaciones, de auditorías y de publicaciones de medios de comunicación, como el caso de la hoy gobernadora en Aguascalientes, que digo, ayer era presidenta municipal de la capital de Aguascalientes y que pues tuvo señalamientos, pero que además pertenece a un grupo político en específico que hoy está en el PAN. Dice en tu partido, dice López Obrador que tu partido ya se rajó, que no va con ellos, no aguantó la presión social. Y mira, a mí me da muchísimo gusto y celebro porque eso habla de que pueden rectificar el camino. De hecho, hoy publiqué mi columna en el Universal y se llama Para el Archivo Muerto. Y lo que yo estoy planteando, porque ayer se anunció que iban a buscar, que iban a armar un nuevo grupo y que ese nuevo grupo que se iba a armar, entre comillas nuevo, porque pues ya habían hecho otro, ¿no? Iba a buscar una nueva redacción para proponer otra cosa que no afectara. Pues, ¿qué iban a proponer si lo que quieren proponer es, y así dice textual la redacción inicial, que literalmente el tribunal asuma las decisiones de los partidos, ¿no? Entonces, yo sí celebro en lo personal que hayan escuchado y que hayan sentido la presión ciudadana, porque déjame decirte, Miguel, que con todos los efectos que mi partido puede tener y con las circunstancias que estamos viviendo, también me parece fundamental entender que nuestro origen nos obliga a buscar una democratización mayor y que además, lo digo con la certeza institucional de conocer Acción Nacional, somos el partido antagónico a lo que hoy está en la presidencia de la República. Entonces, entender este llamado ciudadano es muy importante porque el mayor perjudicado en una decisión de esta naturaleza iba a ser Acción Nacional. Yo confío en que así sea y confío que eso no les permita alcanzar los votos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque también hay una rebelión interna, porque tiene que ver justamente con esas afectaciones a las militancias y a los ciudadanos en general, y yo esperaría que hubiera esta rectificación. No quiero cantar victoria hasta no identificar qué está pasando, pero ojo, si el PRI acompaña a Morena en esto, estamos en un verdadero problema que también yo he señalado de las debilidades de una coalición que está agarrada con pincitas y que esas pincitas ya se han ido zafando una a una.
porque dejamos un valiosísimo tiempo de fortalecer a las instituciones que son el vehículo democrático para la participación ciudadana, y entonces estaríamos en el gran riesgo de dos elementos. Uno, de que con la posibilidad de que la coalición ya no se llevara a cabo, pues hubiera un desencanto mayor, porque todo el mundo le está apostando solo a la coalición en lugar del fortalecimiento institucional y a una propuesta muy clara. Eso por un lado. Y por el otro lado, a inhibir la participación ciudadana en el 2024, que eso es a lo que le está apostando Andrés Manuel López Obrador. Parte de la estrategia que tienen en esta aparente disidencia interna que hubo es cargarle los costos políticos a Acción Nacional, Miguel. Y lamentablemente había quienes les estaban siguiendo el juego por los motivos que gustes y mandes y que yo no quiero especular. Tengo mis hipótesis, pero no quiero especular. Entonces, creo que vale la pena en este anuncio que hace Joaquín López Dóriga de, puedo asegurarles que la bancada del PAN no acompañará al Primor. A mí me parece que es una gran decisión y yo la celebro, la apoyo, la respaldo y haré lo que en mi trinchera esté al alcance para que no sigamos con este juego. Tenemos que tener definiciones. Claro que hay riesgos y claro que no está fácil, pero bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Este país requiere, derivado de lo que está sucediendo, muchísima más fortaleza de lo que se necesita, de lo que estamos viviendo, Miguel, ¿no? Sí, sí es importante no temerle a la democracia y no temerle a las consecuencias que implica la defensa de la democracia. Estamos hablando con Adriana Fernández, Dávila Dávila Fernández. Fernández. Bueno, Dávila Fernández Fernández. también, porque mi mamá decía que en paz descanse, que Sí. también tenía madre. y, y bueno, la verdad es que es exquisito hablar con ella. Ya vamos a agarrar de tradición, a agarrar estos diálogos. Creo que es muy importante construir un criterio a partir de experiencias como la de Adriana. Y a mí me deja mucho aprendizaje cada vez que me siento a platicar con ella, así y en lo privado, pero en lo privado vieron ustedes las madrizas que nos damos, chulísimas. Y soy Oye, bien malhumorada, también debo sí, decirlo. y cocina bien, porque luego nos estamos peleando mientras ella está cocinando. Parecemos marido y mujer. Sí, 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 es cierto. Pero Eso sí, la Gaby no pensaría eso. sí. Oye, no, la Gaby, ella es feliz con que le prestes una pijama y que se quede a dormir todo el día en una recámara de tu casa. Hago paréntesis antes de entrar a este comentario y te lo hago porque Adriana tiene mucha experiencia en esto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México modificar la prisión preventiva. Sí, Tómala, papá. La sí. Corte está ordenando a México que modifique la prisión preventiva oficiosa, argumentando que viola derechos humanos elementales. La Corte Interamericana dándole un jalón de orejas al gobierno mexicano, al Estado mexicano. Es Bastante un, interesante esto, ¿eh? es un tribunal penal, eso es muy importante, porque nosotros veníamos planteando que incluir en el catálogo de delitos del artículo 19 constitucional una serie de delitos con prisión preventiva oficiosa no era la solución para la impunidad que tenemos en México, Miguel. El caso concreto del que estás hablando tú, de esta sentencia que hacen contra México, contra el Estado mexicano, una sentencia de la Corte Interamericana, es una sentencia internacional contra México, tiene que ver con decirles, oigan, no puede haber personas que pasen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 años, que es el caso concreto de estas dos personas que estuvieron 17 años en la cárcel sin sentencia. Wow. ¿Y qué significa esto? Que había una prisión preventiva, o sea, que en caso de encontrarlos, por ejemplo, inocentes, habían pasado 17 años de su vida, que ya tuvimos casos al respecto, ¿no? Uh-huh. Que una autoridad, sin que el Ministerio Público pudiera presentar las pruebas suficientes para declarar su culpabilidad y sin que la autoridad del Poder Judicial dictara una sentencia. Hay casos que son emblemáticos, este es uno de ellos. Hay muchos otros casos en los que estamos viviendo que la prisión preventiva oficiosa sirve solo para tener las cárceles saturadas, Miguel, y no está habiendo un mecanismo de justicia mucho más pronta, mucho más expedita, que permita que los casos se resuelvan con más elementos. ¿Qué consecuencia es esto? Pues no hemos sido capaces
de instaurar perfectamente bien el sistema penal acusatorio que fue implementado a partir de 2008, las primeras reformas que tuvimos, Miguel, en el 2008, y estamos hablando prácticamente de, híjole, 10, 12, 14 años después, pues que no le hemos logrado que nuestro sistema de justicia sea mucho más eficiente, ¿no? Y entonces el mecanismo que se usa por parte de ministerios públicos y jueces, pues es aplíquenle la prisión preventiva oficiosa. Ojo, la prisión preventiva oficiosa es por oficio te quedas, o sea, tu delito es grave y te quedas. Hay un otro mecanismo que se llama prisión preventiva justificada. ¿Y eso qué significa? Que el Ministerio Público presenta todas las pruebas para decir, oigan, si esta persona la dejamos ir, hay estos riesgos de evadir la justicia, ¿no? Pero Wow. no estamos con el Ministerio Público, Miguel, haciendo la capacitación y formación de los ministerios públicos. ¿Y de quién dependen los ministerios públicos? Es mentira que haya fiscalías independientes. O sea, ese tema de las autonomías de las fiscalías no tendría ni siquiera por qué estar, porque la fiscalía es el mecanismo o es el ente que utilizan las personas para procurar la justicia, la procuración de justicia, y los jueces hacen la impartición de justicia. Entonces, tenemos un problema porque no estamos encauzándonos, no estamos concentrándonos en la capacitación y formación de jueces. Es más, ahora en este gobierno se les quitó todo el presupuesto, perdón, de jueces y de ministerios públicos, los operadores de la ley. En este gobierno se les quitó prácticamente todos los presupuestos, Miguel. Tenemos un problema. Yo debo decirte que a mí me tiene esta sentencia, por supuesto, reconocida en la Corte Interamericana, pues con cierta satisfacción de decir, oye, pues qué bueno que ya hay un pronunciamiento internacional. Pero por otro lado, hoy escuchaba al padre de la regidora que fue asesinada, por el que Ah, fueron ok. acusados Sí. estos dos personajes, y fueron acusados, ¿por qué no digo los nombres? Porque hay que cuidar la identidad, sobre todo ahora que, aunque ya es público, Miguel, pero bueno, pues, insisto, yo escuchaba el día de hoy al padre de la regidora, y lo peor del caso es que con la sentencia en donde a ellos se les permite esta salida, que yo no digo que está mal, yo celebro la sentencia de la Corte, pero también lamento mucho que no seamos capaces de darle justicia a las víctimas o a los familiares de las víctimas. La justicia que se merece alguien que, digo, no puede recobrar la vida, pero que fue asesinada, pero que requiere que su caso sea esclarecido para su descanso, yo soy una creyente, y para el descanso de sus familiares, para tener la certeza de que su crimen no fue impune, ¿no? Entonces, no hay, ante la salida de estos dos personajes que llevan 17 años, que llevaban 17 años en la cárcel, pues evidentemente no hay tampoco ninguna otra sentencia para otro personaje u otra persona que haya sido, que haya generado este asesinato, que haya sido el responsable del asesinato, y no hay nadie en la cárcel. Eso es lo triste, ¿no? De esta sentencia. Por un lado, una llamada, un jalón de orejas para México, y por otro lado, una falta de justicia ante lo que estamos viviendo. Wow, wow, por eso lo metí, se dieron cuenta, pero apenas le di así tantito tema y nos acaba de dar una cátedra brutal sobre derechos humanos y legislación al respecto. Wow, sabía, es Amigo, que ella me, es experta, me aprecias. es experta en este tema y no podía dejarlo pasar. Pero además, a ver, ¿qué chingados tiene que ver eso, Troll, con lo que estábamos hablando? Mucho, porque en lugar de que en el Congreso se esté legislando para resolver este problema de tener ciudadanos mexicanos encerrados 17 años sin que les digan si son culpables o inocentes, y luego la gran mayoría salen inocentes y les dan una disculpa, bueno, es todo, cuando les desgraciaron la vida, cuando crecieron sin proteger a su familia, cuando la prisión es carísima y tenerlos allá dentro desangró a la familia y ocurrieron infinidad de cosas alrededor de esta historia de tener a inocentes en prisión. En lugar de eso, los diputados se juntan como un grupo de marranos, perdón que los compare con los pobres cochinitos, pero digo, yo llegué a tener marranitos de crianza y en serio, apenas te acercas con el perol de alimento y entre ellos casi se matan por la comida y se las puedes echar encima y no se mueven y están felices y se comen la porquería dentro de ellos. Así veo al PAN, al PRI, a toda la clase política en el Congreso,
que de pronto dejan estos temas tan importantes a un lado y se dedican a estar viendo cómo legislar las migajas. Me preocupa algo, Adriana. Ya dice López Dóriga que Acción no va, Acción Nacional no va en esta iniciativa. Para los que se perdieron, regreso al tema, estamos platicando con Adriana Dávila, esta iniciativa que de pronto surge de la noche a la mañana, en plena Semana Santa, de intentar limitar las acciones del Tribunal Electoral Federal para que los partidos políticos pues tengan carta abierta de hacer y deshacer con su militancia, con los derechos partidistas, y que el tribunal no les esté señalando más allá de ciertas acciones. Entonces, ¿para qué chingados queremos un tribunal si lo que quieren estos es pista libre? Así es. De pronto comenzó la presión social con medios de comunicación, opinólogos, columnistas y el público en general a decir, oigan, no me chinguen, acaban de marchar diciendo que el INE no se toca, el tribunal no se toca, la democracia no se toca, mi voto no se toca, y lo que están haciendo ustedes inclusive por sus intereses, retomar cosas del propio plan B, valiéndoles madre todo lo que ocurrió tanto el 26 de febrero como el 13 de noviembre, para que salga Alito a justificar en una entrevista que tiene muchas bondades esto, aunque tengan un extracto del plan B dentro de esto que quieren impulsar. Así es. Eso es lo que estamos platicando hoy con Adriana. Finalmente acabamos de platicar, me lo dijo Adriana primero, yo no lo había visto, que López Dóriga ya había anunciado que el PAN no va, y así lo pone. López Dóriga tiene siempre mano en exclusivas, no El escribe. Universal también lo acaba de publicar Mira. sobre una reunión que hubo a las 10 de la mañana en la bancada del PAN, en donde no llegó el coordinador, que es Jorge Romero, pero a través de diversos chats, por lo menos eso relata la crónica del Universal, se plantea que se tomó la decisión, y yo celebro y aplaudo las voces internas, Miguel. Fíjate lo importante de la democratización de un partido, que las voces internas, Miguel, hagan eco de la demanda ciudadana. O sea, la decisión del PAN no hubiera cambiado si no hubiera habido personas dentro del PAN que estuvieran presionando a sus propios liderazgos con los riesgos que esto implica de oponerte a las decisiones populares, ¿no? Yo lo celebro que haya todavía voces internas sensatas. O sea, eso a mí en lo personal me da muchísima esperanza de que el camino que tenemos todavía por andar va a ser mejor. Entonces yo sí celebro, me da gusto esta noticia porque fui de las primeras que saltó Estabas preocupada, sí. y lo advertí desde la creación del comité, cuando se eligieron a los miembros del comité. Bueno, llevo años intentando hacer una democratización de mi partido. Me he quedado sola en muchos años en votaciones en donde solo mi voto está ahí, pero hoy me da mucho gusto que haya el atrevimiento de personas que entienden esto, que entienden que la circunstancia que vivimos es mayor y que no es un tema interno. Ojo, voces internas es una cosa, pero no es un tema interno, es un tema que tiene que sacudir a las instituciones para lograr los cambios que México necesita. Solo se hace con instituciones fuertes. Bien, 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 me gusta cómo lo planteas al final. Regreso ahora, di un panorama para los que apenas se conectaron o los que llegaron tarde y dijeron, ¿de qué están hablando, cabrón? Pero te hago un comentario para que me des tu opinión. Veo a Alito en una situación que debió haber preocupado a Acción Nacional hace mucho. Sí. Cada vez que a Alito lo aprietan, Alito entrega al movimiento, al país, lo que sea, cabrón. Sí. Y hay ciertos también mensajes muy claros que ocurren. A ver, de pronto, la ley dice que Alito no se puede quedar, no puede extender su mandato, no puede hacer y deshacer como hizo en el Consejo Político. O sea, le dan un revés a las porquerías que hicieron al interior del PRI. Y es el tribunal que dice, oye, sí, pues te manchaste, no puedes extenderte, no te vas a quedar, papá, para que en el 2024 tú repartas las candidaturas, vas a tener que abrir el proceso. Y de inmediato comenzaron una serie de reacciones.
le cortaron la cabeza a Osorio Chong, comienzan a hacer este tema de limitar al tribunal y, y del otro lado, actos que de verdad son tan cínicos, tan descarados, como el que la gobernadora de Campeche de pronto dijo que Alito ya es cuate y ya no lo van a golpear y ya no hay necesidad de hacer nada en contra de él y que la vida lo juzgue. O sea, dices, a ver, ¿cómo ya lo perdonaste? ¿Ya no vas a sacar nada en el jaguar de Alito? Ahora resulta que es bueno. O sea, son unos cinicazos. Cuando Alito comienza a aliarse a Morena, entonces hasta la gobernadora de Campeche lo quita de la programación del Jaguar. De verdad es que bueno, esto lo podría entender un niño de primaria. Es obvio que Alito está otra vez entregado al Estado, o siempre ha estado, y cuando hace su berrinche y se quiere encarecer, vemos todo lo que hace, hasta marchar con los ciudadanos, pero cuando Alito arregla sus temas personales, le vale madre, perdón que lo diga así, y entrega todo descaradamente hasta salir a digo, es que la conferencia de prensa de ayer, escucharlo decir todas las sandeces que dijo para defender el por qué si hay que limitar al tribunal, de verdad preocupa que existan militantes en el PRI tan agachados que no le pongan un alto a este individuo. Pero, a ver, Fíjate, Miguel, sabemos, que sabemos sí. cómo es el PRI, pero a ver, ahí te va una cosa que me preocupa y que tú lo tocaste y lo has venido tocando. ¿Crees que esto afecta el 2024 y la coalición? A ver, Pero a ver, lo que me preocupa es que estamos ahorita en este momento en una elección en el Estado de México donde el PRI está de aliado del PAN. ¿Qué vamos a hacer? mira, yo, en un extracto de mi columna del día de hoy, Miguel, que yo planteo, dice algo que me parece, bueno, yo fundamental, que tiene que ver con eso. O sea, como tú militante de un partido, otros militantes de otros partidos, en mi caso militante de Acción Nacional, estamos apoyando lo que está haciendo este bloque opositor, no porque queremos o no porque creemos en los liderazgos de los partidos políticos de oposición. Lo hacemos porque vemos que el daño que está sucediendo, que está haciendo Morena y con estas decisiones terribles, pues es todavía peor, ¿no? Entonces tenemos que apostarle a conjuntar todos los esfuerzos y el mayor número de elementos para cohesionar las voces en un solo camino. Pero a mí me parece que si sucede hoy esto, todavía tenemos tiempo de recomponernos, Miguel. O sea, yo, a diferencia de muchos que piensan que sin la coalición no somos nada, yo sí creo que seremos muchísimos más si entendemos que el papel que jugamos todos tiene que ver con la fuerza ciudadana. Y la fuerza ciudadana, me refiero incluso a la fuerza ciudadana de los militantes. O sea, los militantes de los partidos políticos tendremos que hacer un esfuerzo para encontrar que un proyecto que se construye para el 2024, para elegir especialmente a senadores, diputados y presidente o presidenta de la República, es el mecanismo que nos tiene que cohesionar en torno a un proyecto. Apoyar a los dirigentes de los partidos, pues está por lo menos fuera de mi alcance, pero sí a las instituciones partidistas, que son mucho más que los dirigentes de los partidos. Sé que suena complicado y sé que no está nada fácil. Y a mí sí me preocupa, efectivamente, que el tema en plena campaña para el Estado de México esté así. Pero también es cierto que aún con lo que está sucediendo, es mejor tener la suficientemente, rectificar el camino y empezar ahorita en este proceso de construcción nuevamente, que no hacerlo, o hacerlo ya con una alianza construida en donde efectivamente lo que tú narras perfectamente de Alejandro Moreno, de Alito Moreno, pues sea entregarse a los brazos de López Obrador, ¿no? Y afecte al resto de los militantes que están en un pleno hartazgo. También ha habido voces internas en el PRI, Miguel. El problema de fondo es que a veces las voces que estamos en solitario, pues somos poquitas y nadie voltea a verlas. Mira, te pongo un ejemplo hoy. Ayer salió Diego Fernández de Ceballos a pronunciarse, tuvo una entrevista con Pepe Cárdenas. Él lo hizo el día de ayer, yo lo hice el día lunes. Por supuesto que el peso de Diego Fernández de Ceballos es mayor que el mío políticamente hablando, pues fue candidato presidencial, es un abogado reconocido, es un hombre que tiene prestigio y reconocimiento dentro de Acción Nacional.
Pero entonces había quienes decían, es que ¿a poco nomás Diego nos está defendiendo? Pues había un montón de voces internas que lo decíamos. Obviamente, hay quienes solo están esperando escuchar estas grandes figuras. Y creo que ese es un grave error. Necesitamos recomponernos desde las bases militantes y sociales de los partidos y de los ciudadanos que no tienen partido. Creo que ahí está el reto y a mí no me preocuparía que dejemos pasar más tiempo, eso sí, pero yo creo que aún con el resultado que sea en el Estado de México, que espero sea el mejor para este país, estamos a tiempo de recomponernos para el 2024. Todavía lo veo, todavía lo veo. Eso es importante. A ver, estos programas no se trata de estar cortándonos las venas y diciendo que el país ya se lo cargó el payaso. No, 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 no. Se trata de tener una autocrítica, porque al final de cuentas, por ejemplo, a mí se me hace muy valioso que Adriana de pronto hable lo que debería de cambiar al interior de su partido, en su opinión, porque tampoco lo que ella diga es ley escrita, pero sí tiene derecho a opinar, pertenece a una organización política que está en sus estatutos, le permite esto, el de expresar su opinión. Y, y de eso se trata la vida democrática, de que la pluralidad de ideas sean expresadas y que se retome lo mejor, se construye a partir de varias voces una determinación, un rumbo. Yo celebro mucho que ocurra. Por eso es que hoy estamos haciendo este análisis, no estamos aquí cortándonos las venas, vuelvo a insistir, y tampoco se trata de desilusionarlos si el 2024 ya valió, sino es lo que, en su opinión, de los que han vivido estas experiencias electorales. Adrián ha tenido cargo político, ha ido a campaña y obvio tienen la experiencia de lo que se necesita o no se necesita para ganar una elección. No es lo mismo alguien que solamente está sentado en un escritorio y que de pronto imagina cómo deberían ser las elecciones. Hay muchos así, que hasta hacen encuestas o son analistas electorales y en su vida han sido ni siquiera dirigentes de la colonia. Pero hay quienes han ido a buscar el voto, a platicar con el electorado, a escuchar lo que requiere el electorado durante una campaña, a vivir lo que es una campaña, y te construye una experiencia muy diferente y sabes como candidato qué falta o qué debió hacer tu partido o qué debió existir en tu partido para que tuvieras ese pedacito que le faltaba a tu campaña y no te hubiese costado tanto esfuerzo. Y de eso se trata hoy, de señalar esto que falta, que en nuestra opinión debería de ajustarse para que finalmente en el 2024 se pueda alcanzar éxito. Pero sigo insistiendo, me preocupan este boomerang que está ocurriendo al interior de la alianza, coalición de partidos, lo que como se lo quieran denominar, que bueno, es bajo un tema jurídico realmente. Pero bueno, esta unión de partidos políticos para impulsar candidaturas como la del Estado de México me preocupan porque del desgaste político que tenga el PRI ahorita, podría, no sé, en mi opinión, sí podría representar un desgaste a lo que está viviéndose en el Estado de México, Sí. principalmente, que es la que se me hace mucho riesgo. Digo, no puede ser ausente que estás con el PRI y el PAN caminando en el Estado de México para luchar contra el Estado, y por el otro lado, en paralelo, o sea, en la otra carretera, va el dirigente del PRI por separado de la dirigencia del PAN, y que cada quien trae su propia agenda, pero que además el PRI termina aliado de Morena en el Congreso, Sí. mientras en la otra carretera contigua van juntos de la mano en una candidatura para ganarle a Morena en el Estado de México. Digo, a mí ya me preocuparía, si yo fuera Alejandra, la candidata del Estado de México, en este momento estaría yo muy preocupada de la posición que está tomando el PRI. En este Porque momento, Alejandra tiene que tomar la batuta de su campaña y sí, asumirse en el liderazgo y dejar de tener ese tono conciliador. Perdón que lo diga, Miguel, pero es el momento que Alejandra saque la valentía que dice en su eslogan
para tomar, no distancia de su partido, sino de sus líderes, porque creo que eso le ayudaría muchísimo en un tono menos amable. Perdón que lo diga, sé que estoy haciendo una invitación quizá a polarizar un poco más, pero en este momento se necesita esa fuerza por lo que estamos viviendo. Alito es impresentable, Miguel, yo no sé quién para opinar respecto de los líderes de otros partidos porque no milito en ellos, pero conozco a muchos priistas, incluyente, que tienen esa formación y a muchos otros con los que tuve la oportunidad de trabajar que han hecho un esfuerzo enorme desde sus trincheras para hacer buen trabajo, ¿no? Entonces me parece patético que hoy estemos representados con tantas debilidades y con tantas hipocresías porque están perjudicando no solo a los partidos, están perjudicando un proyecto que puede cambiar el rumbo de este país, que de no hacerlo en los siguientes 6 años, quién sabe si México resista un embate más de la destrucción de las instituciones que estamos viviendo. Ya de por sí, le ha costado mucho trabajo a la militancia real, le ha costado mucho trabajo despertar un día y tener acostado junto a ellos al PRI. O sea, ya ha sido un golpe. Sí. Durmiendo con el enemigo. Sí, durmiendo con el enemigo, o sea, durmiendo tapaditos, o sea, ha sido muy duro este choque, o sea, yo lo leo en los comentarios y de pronto, ahora, si llegase a dar esta votación y vemos a Morena con el PRI y de verdad, ojalá y no les alcance los votos porque traen fracturas internas en el propio Morena, Movimiento Ciudadano tampoco va, ojalá y no pase, pero llega a pasar. Y entonces ya quiero ver a los militantes del PAN, a la base del PAN, a los afines, dándole una madriza al PRI. Pero esa madriza que le van a dar al PRI, le va a rebotar al Estado de México, ¿eh? Sí. En automático. Y entonces la candidata, mientras en las redes están ustedes desgastando al PRI, porque sí vamos a estar encabronados porque se salieron con la suya y salieron a Morena, mientras en las redes está esto como hervidero, a la par hay una candidata en el Estado de México con el logotipo del PRI en la espalda y con el logotipo del PAN. Es demasiado complejo, pero además pareciera que es a propósito, ¿eh? Oye, Miguel, pero fíjate que esto que estás planteando sale también o nos permite ligar el otro tema que queríamos platicar, que sí es el asunto de la edad, algo importante derivado de la modificación que hicieron en el legislativo para permitir que a los 18 años pueda ser diputado federal y a los 25 secretario de Estado, ¿no? Entonces, la discusión se ha centrado en los últimos días, en las últimas horas, sobre no, están muy jóvenes o no, somos el futuro de este país, ¿no? O sea, el problema de fondo ni siquiera es la modificación que se hizo de los 18 años. Habrá quienes coincidan que 18 años es una buena edad, habrá quienes digan, oye, está saliendo de la preparatoria, no la jodan, ¿no? Habrá quienes digan, oye, ve nomás a los chavos sacándose la lana, gastándose la lana de sus becas en cervezas o en chamarras de 2,000 pesos o en celulares o en droga, muchos de los casos, ¿no? Que ya no tenemos cómo medir el asunto de las adicciones, pero también habrá quien diga, oye, pues lo que tenemos, el caso del que estamos platicando, pues no tiene 18 años, pero parece que acaba de nacer, ¿no? O sea, en términos reales, ¿qué es importante y qué no hemos encontrado el mecanismo para la formación de liderazgos? Mira, cuando tú entras al PRI, y lo platicarás, porque lo hemos conversado muchas veces tú y yo, cuando tú entras al PRI, había una formación de liderazgos, había escuela de cuadros en el PRI. En el PAN, cuando yo entré, había fundaciones y había formación y capacitación de líderes. Hoy a mí me da mucha tristeza y más, es más, tú me hiciste burla alguna vez y me mandaste un mensaje, recordarás cuando me dijiste, mira tu capacitación para tus jóvenes, que era cómo ser influencer, ¿no? Ajá. No estábamos hablando de derecho parlamentario, no estábamos hablando de formación política, de oficio político, de lo que es importante para hacer política y encontrar un mecanismo de acuerdos. O sea, las fundaciones del PAN y del PRI dejaron de ser formaciones y escuelas de liderazgos. De Morena, pues ni te puedo hablar, porque Morena en realidad no existe como institución, ¿no? Son una masa amorfa que está alrededor de un personaje al que sienten que es prácticamente celestial
casi lo comparan. Bueno, tenemos personas que lo han comparado con Jesucristo. Antolini comparaba a López Obrador con Jesucristo, el propio padre Solalinde, bueno, no es padre, perdón, me han regañado muchas veces por eso. Sí, se enojan que decimos padre. Solalinde, ¿no? Que dice, bueno, es que es como Cristo, se despoja de sus bienes. No, a ver, lo que tenemos es un adoctrinamiento cañón hacia un Mesías, ¿no? Tipo secta, que eso es otra cosa. Pero ningún partido se está preocupando por encontrar las herramientas suficientes para formar a los chavos y a los adultos, Miguel, a los adultos, en principios, en doctrina, en formación legislativa, en derecho parlamentario, en administración pública, en oficio político, en ética política, en ética pública. Vaya, hay un sinfín de elementos en doctrina, en identidades partidistas. Ese es el verdadero fondo. O sea, es a quién te proponen, con la edad que quieras, de 18, 19, 25, 50 o 60. Hoy a mí me llegó mucho, porque yo tengo tu edad, soy más grande de hecho que tú, Miguel, creo, ¿no? No, tú eres una chicuela junto a mí. Bueno, me veo más chica que tú, pero sí, o sea, sí te ves más viejo que yo, pero somos más o menos de la edad, en realidad. Pero, a ver, Miguel, me están diciendo que tenemos a unos chavos rucos en el Congreso queriendo jugar a ser jóvenes, ¿no? A actuar como adolescentes. Que a los adolescentes les permite actuar así, ¿no? Pero entonces, yo creo que la discusión no tiene que estar centrada en la edad. En la edad no puede ser, tiene que estar centrada en el propósito político de los partidos políticos. Por eso he insistido tanto en la democratización y fortalecimiento de las instituciones partidistas. Fíjate que lo único que no estoy de acuerdo es que de pronto hay una tendencia a repetir. Hay cosas a lo mejor de las que no tenemos mucha experiencia y creo que ahí es lo que le hace daño a México, que solamente repitamos el análisis de otro idiota. O sea, somos idiotas y de otro sí, somos un mundo de idiotas. Agarras el análisis de uno de tantos y te pones a repetirlo. Este tema de la edad, de pronto vi que empezaron, no, sí, son chingaderas, muchos chamacos, que la chingada. Y te pones a leer algunas cosas que dices, uy, cabrón, ¿alguna vez como joven, qué hiciste? Traes una pinche frustración contra los jóvenes que me preocupa. Mira, yo voy a hablar de mi experiencia. Que estoy a favor de lo que hicieron, sí estoy a favor de la reducción de edad. Me queda claro que es un tema electorero, sí, claro, tiene todo lo que están haciendo, todos los políticos buscan votos, ¿no? Todo en general. Significa. Pero además, en este caso lo va a capitalizar Morena, ¿eh? Exacto. Ya no el resto, o sea, estratégicamente, ya no digo mejor. Y los jóvenes son rebeldes por naturaleza. Claro, Entonces, todos somos izquierdosos cuando tenemos cierta edad. Sí. Yo hasta que fui a la escuela, pues, a mí me gustaba el Che Guevara, cabrón. Sí, o sea, yo iba en la secundaria. Y Sabina. Sí, no, es en serio. Y ¿sabes qué? Sí. Y mi mamá era súper setentera y los pantalones acampanados, pero a mi mamá le gustaba el Che Guevara y pues, la escuela de medicina o sea, traía la rebelión, le tocó ella el 68. Y entonces, sí creces de pequeño con esa formación y me gustaba el Che Guevara. Pero ya cuando ya vas a la escuela ya te educas y dices, cabrón, pues no es como lo plantea el romanticismo, ¿no? Y jodido que hoy todavía tuviera mi playera del Che Guevara, eso sí está muy jodido. Te la Pero ego. sí, correcto. Pero fíjate que, a ver, regresando a cassette, yo termino mi formación educativa muy temprano porque aceleré mi educación, me fui a estudiar a Estados Unidos y la termino más rápido porque allá te permite ampliar horario. Yo estudiaba de 7 de la mañana a 11 de la noche, me vivía en la escuela y fue muy extenuante, pero adelantas, o sea, yo terminé un poco antes. Yo regreso a México a los 21 años y medio más o menos. Y te lo juro, fue muy difícil. Se acabó el permiso. No, perdón, sonó mi teléfono. Ya, adelante. Es rockera, ¿ya viste? Sí, ya vi, no, me encanta ahí está, hablando de chavorrucos. Sí. No, perdóname.
Pero esas son cosas que es de mi época. No, Sí, tiene buen esas gusto, cosas tiene de buen mi gusto. época. Los clásicos nunca pasan de moda, Adriana. Perdón, ya, ya, amigo, ya. Y entonces, fíjate que fue muy difícil para mí la formación, bueno, emprender. No había empleo, estudié una carrera que no tenía ni dónde. Yo me debí haber quedado a vivir en Estados Unidos. Y finalmente, eh, pues puse una agencia de diseño. Lo voy a entrar rápido. Puse una agencia de diseño. Esta agencia de diseño me llevó a buscar clientes y un día conocí la Fundación Luis Donaldo Colosio. Yo había trabajado para Luis Donaldo Colosio. Yo trabajé con Colosio, con el candidato, cuando trabajaba yo en Televisa, cubriendo notas, produciendo notas. Yo trabajaba en noticiero, en Televisa local, ¿no? Y me llamó mucho la atención cuando escuché los discursos de Colosio. Conocí a Colosio personalmente, porque era un tipazo que no era crecido. Tuvimos contacto con él a otro nivel porque teníamos que llegar antes o verlo después por el tema de cubrir las notas. Y no había internet. Teníamos que tener un sistema ahí de enlazarnos con él y mandar todo por tierra o para poder hacer los enlaces y buscar una zona donde hubiera microondas para levantar la señal. Entonces, me dejó esa espinita el tema de Luis Donaldo. Y comencé a trabajar en la fundación haciendo su periódico, pero yo no era ni priista ni nada, Adriana. Pero entre escribir el periódico, pues me mandaban los artículos, yo lo diseñaba, o sea, yo lo que hacía era diseñar el periódico, lo vendía como empresa, como proveedor. Yo ya a esa edad, a los 22 años, yo ya era proveedor del PRI y no conocía a nadie. O sea, Adriana, yo en el PRI no conocía a nadie, ninguno de mi familia era del PRI, no tenía amigos, no tenía compadrazgos, no tenía el amigo que te da el empujón, no, 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 así como tú, de cero, de pronto decidí. Y hacer eso me llama la atención y ahí descubro que tienen una escuela de cuadros, Adriana. Y dije, ¿qué es la escuela de cuadros, cabrón? No, pues aquí vamos a formar a jóvenes para que tengan la capacidad de aspirar al poder. Y dije, cabrón, pues eso suena interesante, ¿no? Y que me meto a la escuela de cuadros del PRI. Y tenían exactamente cuatro cursos, pues que eran unos librísimos, pero de verdad leías y leías tanto y tenías maestros que eran senadores. O sea, de verdad fue una escuela muy intensa en 4 niveles Así que nos es. enseñaron derecho electoral, nos enseñaron, nada más para decirte de qué nivel aprendí. Lo que me enseñaron de derecho constitucional en la escuela de cuadros del PRI, años después yo estudié una segunda carrera, la licenciatura en administración, y ahí llevé 5 años de constitución, bueno, de derechos en general, pero llevé un año de 2 semestres de constitucional. Cuando yo estuve en la carrera, de verdad era el típico lo que levantaba la mano y el maestro ya le caía gordo. Ya me sabía el tema de constitucional porque en el PRI lo aprendí. Así es. Ahora resulta que todo lo que aprendí en la escuela de cuadros traía nivel de universidad, porque cuando llego a la universidad era lo que me estaban enseñando, pero ya me lo habían enseñado a mí en el PRI, en la escuela de cuadros, y aprendí de verdad cosas brutales que me formaron en un tema de ideología, de civismo, historia, de derecho civil, derecho constitucional. Esa era la escuela de cuadros. A defender la democracia, a defender los votos, a robarte las urnas. ¿Qué pasaría si te roban la urna? Y jugábamos a tener roles de cómo defender la casilla, cómo representarla. Y mira, te vuelven, te siembran, ¿eh? Sí. A la edad de 23 años yo estaba ganando mi primera elección, con votos, o sea, sin que nadie me conociera, Adriana, sin que no tuviera padrinos políticos. Me acuerdo que nada más hicimos 2 bardas en todo el municipio, 2 bardas, y con eso les dimos una madriza, pero era trabajo a caminar. Me enseñaron a caminar, a ir a escuchar, a platicar, a plantear soluciones, y ahí comenzó mi pequeña carrera política, que siempre he estado orgulloso de que nadie me metió, de que no tenía un compadre, que no tenía un padrino, de que yo no conocía a nadie. Y me metí en muchos problemas porque como joven también Sí, la haces cosas, imprudencia. Somos sí, haces cosas que como viejo no haces. Y estoy muy agradecido de haber hecho esas imprudencias, de sí, levantar la voz, de decirle al gobernador que no estás de acuerdo y todo el mundo se voltea y se te quede viendo. A Murad, imagínate que toda una sala llena y yo diga, no estoy de acuerdo. Y todo,
y no está, y este güey, ¿quién es, cabrón, no? Y que te diga, a ver, ¿por qué no estás de acuerdo? Y le no, por eso, esto y esto, y que de repente te diga, Murat, tiene razón, ¿eh? A ver, vamos a resolverlo. Y cosas así que como joven te atreves, como viejo ya no, porque ya es prudente, ya cuidas las formas, ya te vuelves un tiburón. No mucho, no lo hacemos mucho todavía, Sí, pero pero entonces, por eso es que estoy de acuerdo en la reducción. Lo que sí estoy verdaderamente, y aplaudo lo que acaba de decir Adriana, es que la formación es la que debe de determinar el cargo. O sea, aunque seas un idiota de 30, 40, 50 años aspirando, lo que debes de es pasar primero por un proceso de formación. Tenemos ahí sentados baquetones de 60 años que no tienen ni idea de cómo se legisla, no tienen ni idea de las leyes, que han presentado iniciativas que se contraponen a la Constitución. O así es. sea, no es necesario tener 18 años para poner en riesgo la justicia de este país, la legislación de este país, porque de pronto los ven verdes. No, ahí hay idiotas en este momento de 60 años, y lo digo así porque han cometido unos errores que dices, ¿es en serio, cabrón? Vean la edad que tiene. Y algunos son grandes empresarios, o sea, ahí está la diputada Armendáriz con las locuras que se le ha ocurrido, No, que barbaridad y media, sí. podrá ser una shark en el tema de dinero, Pues pero en el, ya vimos cómo hace su dinero. así es, pero exacto, pero en el tema de plantear ordenamientos, leyes, construir la vida democrática y de justicia de este país, ahí sí están perdidos y no se necesita tener 18 años para descomponer el país. Así Estoy de es. acuerdo con Adriana. La formación Hay es otro la que debe elemento, determinar. hay otro elemento, Miguel, que me parece fundamental. O sea, ni es grave que tengas un legislador de 18 años, como tampoco es grave que tengas un legislador de 60. Porque hay un profundo, hasta en eso estamos polarizados, ¿no? Si eres joven, ya no, si eres joven, no tienes la experiencia, pero si eres demasiado viejo, tampoco sirves. O sea, no estamos encontrando los equilibrios suficientes para un mecanismo que es fundamentalmente en el ejercicio democrático. Tú empezaste esta charla diciendo cosas. Los equilibrios democráticos son necesarios en un país que se preste de ser progresista y desarrollado, ¿no? Pues México necesita encontrar esos mecanismos democráticos en donde no desdeñes ni la experiencia ni la juventud, sino logremos encontrar ese equilibrio porque se requiere de todas esas representaciones, Miguel. Yo debo decirte qué bueno que hay una iniciativa. En lo personal me parece fundamental que eso no resuelve de fondo los problemas que tenemos, pero que tampoco lo resuelve no hacerlo. O sea, yo sí creo que debemos estar encausados quizá en otro tipo de iniciativas. La Constitución te dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a votar y ser votados, ¿no? Eso te dice la Constitución. Hay un Sí. tema populista que va a capitalizar muy bien Morena, pero realmente le interesa a Morena jóvenes preparados. Yo escuchaba a la diputada que propuso, a la diputada chihuahuense que propuso eso, ¿no? Y la ves pues con una enorme soberbia, desdeñando el pasado que le permite a ella ser también hoy diputada federal, ¿no? Entonces no puedes desdeñar a los adultos como tampoco puedes despreciar a las nuevas generaciones. Al contrario, viene este relevo generacional que nos tiene que ir, yo diría, hermanando. Soné medio payasa, Sí, ¿verdad? Con eso de sí, sí, hermanando, sí. pero bueno, sí, ya sabía que ibas a hacer levantar la cejita y ibas así. Más que, más, no, Sí, bueno, hermano Adriana, sí, sí, te luciste, te luciste. Adriana, solita me embarqué. Pero bueno, la verdad es que bajo este esquema que el reto está no necesariamente en la ley, Miguel. Ninguna ley que se haya aprobado cambia la conducta humana. Y no hemos trabajado en la conducta humana. La formación de capital humano la estamos dejando de lado, pensando que solo la enunciación a través de una legislación nos va a dar o nos va a resolver los problemas que nosotros mismos hemos ocasionado. Fíjate que me han preguntado si yo regresaría al PRI. Yo les digo que no. Yo me fui del PRI en el 2010, 2011 por persecución, porque no aguantaron la autocrítica y yo nunca me quedé callado. Y incluso hubo un proceso de expulsión. No me expulsaron, no permití ni que me expulsaran. Le dije, váyanse a la fregada y me fui. Ustedes se lo pierden. De mejores partidos me han corrido, pero tampoco me fui a ningún otro partido. O sea, me quedé como un ciudadano
no, nunca voy a renegar el PRI, aprendí tanto del PRI, me tocó un buen PRI, me tocó que me formó y generé muchos amigos impresionantes y valiosos. Hay personas que dices en el PRI, ay, cabrón, qué bruto, qué inteligente, que no tiene que ver nada con el PRI, sino con la esencia como ser humano. Así es. Entonces, no, tampoco yo reniego el PRI. Cuando hago críticas al PRI es porque fui parte de y creo que sí necesita un ajuste. Creo que puede ser un partido que podría ayudar al equilibrio de este país, porque finalmente hoy tenemos una confrontación de dos polos, los chairos y los conservadores, pero falta el en medio, y el en medio antes funcionaba perfectamente en el PRI. El PRI podía sentarse a negociar con la guerrilla y a sentarse a negociar con los superconservadores, y el PRI traía este equilibrio. El gobernador decía, a ver, aquí te voy a dar y aquí te voy a dar. El único problema es que ese poder que entre estos dos le dieron, lo enloquecieron, lo embrutecieron y lo terminaron, se terminó autodestruyendo. Sí. Pero creo que eso le falta al país, un equilibrio en medio. Ahorita un actor que tuviera la sensatez de escuchar ambos lados y plantear algo que deje más o menos en un común acuerdo a todos, eso es lo que le está faltando al país, porque solamente escuchamos radicalismo de un lado y radicalismo del otro, pero no estamos escuchando un mensaje en medio, y ahí es donde digo, ponerle en la torre al PRI ha sido una estrategia que a la larga nos costó carísimo al país, no por defender al partido. Lo que necesitaba el PRI era una renovación interna y eso, pero bueno, eso ya es el pasado romántico de un país democrático. Hoy hay que ver hacia adelante y mirar exactamente en qué condiciones estamos, quiénes están al frente de ellos y tratar de recomponer las cosas. Yo, si un día regresara al PRI, siempre se los he dicho, sí, pero a formación de cuadros. Yo ya no me interesa porque creo que lo que le falta a este país es la renovación generacional, la sangre nueva y no tenerle miedo a los jóvenes, al contrario, agarrar a los jóvenes Sí, hay que y, formarse. y formarlos. Porque, a ver, y ahí te va, esta iniciativa que acaban de hacer de reducir la edad, muchos han comentado, no, es que son muy manipulables. Ok, a ver, vamos muy claros. Usted es padre de familia, tiene hijos de 18 años, de verdad, sosténgame que usted manipula a su hijo de 18 años. O sea, con todo respeto, su hijo de 18 años le da la vuelta a usted 3 veces y le hace creer que usted lo controla. Su hijo de 18 años ya fue, ya regresó, se la sabe y hizo y deshizo, porque los jóvenes hoy traen un chip, tienen las comunicaciones abiertas, tienen internet, tienen un flujo de información brutal, tienen mecanismos que los han hecho más abiertos, saben de los derechos, o sea, los jóvenes de hoy no son los jóvenes de hace 20, 30, 50 años. Los jóvenes de hoy son una bala perdida. Y los jóvenes de hoy, como los jóvenes de ayer, porque la esencia del joven es ser rebelde por naturaleza. Y con todo respeto, esos que piensan que van a controlar a los jóvenes, prepárense, porque esos jóvenes tarde o temprano van a terminar siendo lo contrario a lo que piensan. Los jóvenes no necesitan que los controlen, Miguel, como bien lo No, dices, necesitan que los no, guíen. no, pero Necesitan además hay, guíen. hay temas tan sensibles que de pronto van a caer en iniciativas que acuérdate de mí de esto que dije, oye, acuérdate cuando todos hoy sancionan a jóvenes de 18 años, cuando en el futuro veas un joven de 18 años en el Congreso que de pronto diga en contra de su partido, no va porque esa iniciativa atenta contra derechos humanos, derechos civiles, contra derechos de los animales, o sea, de pronto Sí. los jóvenes son muy sensibles a eso. O sea, a nosotros nos vale madre la vaquita marina. Ya Bueno, estamos no viejos, a ya todos, estamos algunos sí cansados. nos importa, No, pero, no, pero me pero, refiero pero sí es al cierto, estándar. nuestra generación tiene otra Sí, formación. Sí, al tuvo, estándar. Estamos más preocupados de la tuvo, microeconomía, pero los tuvo, jóvenes, diles, oye, vamos a limpiar las playas. Y se van y agarran la bolsa de basura y se van a limpiar playas. Y uno como adulto dices, qué hueva, cabrón, o sea, pónganlos a hacer otra cosa. No, se van a limpiar playas, pues están preocupados de su futuro. Esos jóvenes son los que van a ir a legislar, ¿eh?
y los que creen que pueden dominarlos y controlarlos, olvídense, no va a ser, bueno, aunque sea el hijo del senador saliente y puso a su hijo, bueno, son Mira, jóvenes por naturaleza. sucedió algo similar cuando el tema de las mujeres. Y yo siempre he pensado, reitero, que ninguna ley resuelve de fondo un problema si no tiene que ver con la conducta humana. Perdón que lo reitere tanto, pero a mí me parece eso es lo fundamental y el fondo de la discusión que tendríamos que estar teniendo. No va a resolver, porque además tampoco se hizo obligatorio que hubiera una cuota de jóvenes de 18 años en las propuestas de legisladores, pero ya puede ser votado a esa edad y tendrás que dejarle a los ciudadanos la posibilidad de saber si votan por alguien de 18, de 20, 25, de 50, de 60, ¿no? Okay. Pero fíjate lo paradójico de lo que estamos viviendo ahorita y de las incongruencias que hacemos. Por un lado, están votando esta edad de 18 años para ser diputados y por otro lado les están negando la posibilidad de ser aspiracionistas. O sea, por otro lado es los chavos que se jodan porque ¿para qué estudian? Los chavos que se jodan, digo, están votando esta iniciativa y los chavos en la UNAM están diciendo, oigan, perdón, voy a decir por una grosería, no sean cabrones, o sea, me están quitando mi beca para poder seguir estudiando. Okay. El grupo que les está dando las becas. ¿Y a quién las está dando? A los jóvenes aspiracionistas de esos que hablas, Miguel, de estos que defienden la naturaleza, de estos que quieren estudiar una maestría en otro país, de estos que intentan ser médicos internistas. O sea, los jóvenes que son médicos internistas no tienen 18, pero no rebasan los 30. Y les está quitando todos los apoyos. Perdón, o sea, no se resuelve poniendo, vamos a apoyar a los jóvenes porque fuimos los únicos que decidimos que se votaran a partir de los 18. No me jodas, o sea, no es la única solución porque por un lado haces un tema popular y por otro lado los estás madreando con sus derechos para acceder a una mejor calidad de vida, para que puedan tener sus padres y madres una canasta básica que les permita alimentarnos y no irse con el estómago vacío a la universidad o a la prepa, Miguel. ¿No? Tú igual que yo, trabajamos desde jóvenes. Yo empecé a poner valses de 15 años con los que me mantenía cuando yo tenía 16. ¿No? Y yo, o sea, mi familia toda trabajaba desde los 13, 14 para ayudar a la familia. Entonces, los que somos aspiracionistas, los que crecimos en las familias de las culturas del esfuerzo, también se requieren otros incentivos que van más allá de que aprueben una edad para votar. O sea, entiendo perfecto el sentido en esto que tú y yo hemos coincidido comúnmente, pero los problemas de estas generaciones van mucho más allá. A mí me encantaría que si quieren ayudar a los jóvenes, carajo, regresen el presupuesto al INEGI para que pueda hacer el censo de cómo demonios estamos en el tema de adicciones. Ahora, sí, no niegues que tienes un consumo y una distribución de fentanilo en tu país, cabrón. O sea, perdón, hoy no, intento en los programas y en mis columnas no usar groserías, pero sí me molesta muchísimo que por un lado digan que los apoyan y por otro lado no tenemos idea de cuántos jóvenes están cayendo en el tema de las drogas porque ya no hay una encuesta nacional de adicciones. A ver, ¿qué estamos haciendo con esos jóvenes? Sí, es correcto. O sea, entiendo perfectamente el contexto y coincido contigo. Hijo, mano, luego hay cada adulto que dices, este nunca maduró, ¿no? Pero no es del todo, o sea, aislar los temas de los problemas que están viviendo los chavos, o sea, ¿en qué momento estamos abriendo las oportunidades para que los jóvenes tengan su primer empleo cuando egresan de la universidad? No estamos, a ver, yo quiero que los legisladores entren en el tema para darle seguimiento, no a legislar, ya hay legislación suficiente, para darle seguimiento a las normas de acciones afirmativas que hemos tenido para que haya jóvenes en las empresas que puedan ganarse ese sustento y puedan tener la posibilidad de escalar en espacios. Ya. Sí, ahora, los jóvenes, qué padre, ¿no? Pero a ver, en el gabinete del presidente López Obrador. Pura momia. Puros jóvenes, ¿no? A ver, María Luisa, ahí se me fue, alcalde, Luisa María Alcalde, la del trabajo. Perdón, es que luego no me sé los nombres ni de los secretarios porque son invisibles. Pero eso es a propósito, no existen. O sea, Luisa María Alcalde, mi pregunta es, de no haber sido la hija de un líder
sindical hubiera sido una joven a la que hubieran puesto, perdón, son los juniors de la política los que hoy están ocupando esos espacios. El hijo de Lorenzo Meyer, en Sedatu. Ujú, Bueno, ujú. entonces yo digo, ¿dónde está carajos los partidos de oposición diciendo esto también? O sea, apoyan cosas sin ver la realidad, Miguel, de otros temas que están jodiendo a los jóvenes aspiracionistas, a los que no tienen palanca. Tú contaste tu historia aquí hace ratito y decías, yo así me formé, yo entré sin ninguna palanca, como muchos de nosotros que entramos a hacer política, ni en tu familia ni en la mía hay gente que hace política, ¿no? Pero realmente los jóvenes en general, si no son los hijos de los grandes líderes, cuando fue Pablo Escudero presidente de la Cámara de Senadores, que era joven, ¿no? A mí no me dijeron que yo no tenía la estatura y él sí tenía la estatura, pues porque era yerno de Manlio Fabio Beltrones. Sí, claro. O sea, a ver, entonces, ¿el resto de los jóvenes está teniendo esa oportunidad? No, lo están teniendo los hijos de los prominentes políticos. Y yo no quiero criticarlos porque sé que muchos de ellos seguramente tienen sus propias carreras y están haciendo un esfuerzo y debe ser muy duro también para ellos enfrentarse a esto. Pero entonces busquemos el equilibrio en la formación. Qué bueno que tú y yo podemos hoy tener coincidencias y diferencias en esto si enfrentamos los problemas de fondo de manera transversal, hay que atenderlos. No me digan que los quieren apoyar porque sí los quieren apoyar, pues no los jodan tanto con todo lo que les han quitado. A los jóvenes que no tienen la posibilidad de ser políticos o de tener la salud que debieran tener, no seas cabrón, dales un sistema de salud que les permita curar su cáncer. Sí, sí. Dales un O sistema, que les garantice transitar en la vía pública, sin pensar a que las van a dar un levantón, ¿verdad? que no van a regresar a casa. Exacto, o darles la oportunidad de que no vean que la delincuencia es el único lugar en donde pueden incluirse para tener lana. A Sí, ver, no que atienden las causas y que la fregada. Pues, ¿quién les dijo que los chavos nomás necesitan que les regalen dinero? sí, integral, algo real, algo que sí de verdad genere un bienestar en ellos, un estado de bienestar para que forjen a futuro, no para que los tengas maiciados. Díganle a Ana Gabriela Guevara que apoya a los jóvenes deportistas, que no tengan que estar vendiendo a las chavas sus uniformes en las redes Sí, sociales, porque tienen que pagarse sus gastos como deportistas de alto rendimiento. O sea, esas son las cosas que son las incongruencias de algo que apruebas sin tener conciencia de qué significa apoyarlos, Miguel. A mí no me molesta que hayan hecho una modificación en ese sentido. Me molesta que no atiendan el problema para los jóvenes de manera integral. Eso sí, porque eso nada más habla de palabras que además a este gobierno se le da enormemente tener discurso padrísimo y acciones que desgracian la vida de los demás. guau, 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 guau. Mejor dicho no puede ser. Es correcto, coincido con Adriana. No es el tema de si estamos a favor o no, eso ya usted lo determina, sino, y reconocemos que es una intención, o sea, nos queda claro que es una intención electorera, populista, una de tantas, nos queda muy claro, o sea, no estamos, o sea, desde que supimos lo que están haciendo, se ve, huele, se sabe para qué tienen esta intención, pero finalmente debe estar acompañada, como dice Adriana, si de verdad te interesan los jóvenes, de cuestiones que tienen rezago y que podrían ser beneficiosas para que realmente el joven pueda desarrollar en este país y no necesariamente aspirar a una candidatura, porque no se trata de que todos se vuelvan políticos, nada más hay un espacio de 300 lugares y, por ejemplo, los estatutos del PRI, voy a hablar de los del PRI, establece que el 50% de las candidaturas debe de ser para mujeres y jóvenes. Es decir, que de esos 300, 150 debe de ser para mujeres y jóvenes. Y de esos 150, la mitad debe de ser para mujeres y la mitad para jóvenes. Entonces son 75 para jóvenes, 75 espacios nomás para jóvenes. Y bueno, ya se volvió un desmadre eso. Entonces, imagínense, si creen que van a resolver el problema de la juventud, diciéndoles, ahora pueden ustedes ser aspirantes. Es una medida electoral sin duda. Una medida real sería todos los rezagos, todos los pendientes que acaba de decir Adriana.
Me quedo con eso. Finalmente voy a dejarnos una tarea, Adriana. Estamos finalizando el programa. Hoy platicamos sobre esta cuestión de los partidos políticos que querían o quieren, porque todavía no se vota, quitarle facultades al Tribunal Electoral y que bueno, afortunadamente nos amanecimos con que el PAN posiblemente no va a jalar, ya está siendo más confirmado, ya comienza a crecer más. Durante el momento que estuvimos grabando, seguían las confirmaciones, ya hay opiniones que también dicen, sí, pero no olvidemos que sí hubo una intención, no olvidemos que sí intentaron quitarle derechos a los grupos vulnerables, a las mujeres, con esta iniciativa, bueno, a militantes, y que ahí está, que solamente bajo la presión que se ejerció tanto de medios como sociedad y militantes, el PAN hoy está diciendo no voy porque sabe y reconoce que le va a pesar, pero la intención estaba y estaba muy encaminada y muy construida. Y es la hora que yo no escucho al líder nacional del PAN, por lo menos hasta que se grabó este programa, que diga, pues no voy, y se tardó porque esto ni siquiera debió haber sido una intención. O sea, ya perdieron porque al final de cuentas están siendo presionados para tomar una determinación diferente, pero si no hubiera existido esta presión, sin duda yo creo que hubiera jalado el PAN en esta iniciativa como empezó a jalar, Adriana, porque al final de cuentas sí comenzaron con esta idea, aunque hoy están diciendo no voy. Eh, Eso. Adriana, hay una otra iniciativa, varias. Hay dos iniciativas que están preocupando, que yo creo que las podemos dejar para tarea de la otra semana y a ver si buscamos expertos. Una, la iniciativa de restringir las concesiones mineras. Esa se va a poner buena porque no creas, yo tengo también he detectado los blancos y los oscuros de esto porque estoy en un estado netamente minero con cuestiones de rezagos en las comunidades y que mientras están muriendo de hambre está una mina explotándose a todo lo que da y dices, bueno, pues ¿dónde está el desarrollo, no? Entonces vamos a platicar mucho de eso. No es que esté de acuerdo con López Obrador, yo creo que son oportunidades para poder mejor revisar el tema, pero ya lo plantearemos en otro programa, si te parece. Y hay Sí, otra iniciativa que preocupa mucho sobre el tema de que el gobierno federal tenga facultades de mandar al carajo a los proveedores. sí, carajo, esa es muy peligrosa. Digo, Entonces, sí. sí, dime. No, sí, es importante tocarla con mucho detalle, esa es muy peligrosa. Ahí podríamos invitar inclusive al propio Manuel, que tiene experiencia como Sí, empresario. anda en Europa, pero debo echarle un gritito. A ver si lo vamos conectando. Son iniciativas que vienen y aguas. Esta que dijo Adriana es peligrosísima. Estaríamos en una posición de Venezuela en inmediato, ya. Ahí sí ya me preocupó cuando ves este tipo de iniciativas. Y hay otras que están ahí en el cajón, como la de despojar de predios a quienes tengan demasiada tierra y no la estén ocupando para que se reparta en viviendas A los a negocios de los funcionarios. Sí, no, bueno, está impresionante lo que viene en este abanico y que bueno, preparémonos porque el PRI está jalando para allá. Entonces, vuelvo a insistir, pobre de la candidata del Estado de México, pobre de Alejandra, porque está ahorita luchando con una bestia Ayudémosla, bastante, ayudémosla. sí, pero en medio de un gobernador que está doblado y de un dirigente que ya entregó el movimiento. Entonces, pues Alejandra, como dice Adriana, es el momento de deslindarse, de sacar ese coraje que tiene y no necesita a la dirigencia ni al gobernador, necesita una militancia sensible que hasta el día de hoy vota por el PRI porque ama su partido Así y es. que ahí es donde debe de llegar ella. Decía René Galván, te paso este dato, me gustó mucho la última vez que platiqué con él, me decía que donde hemos fallado en estrategia electoral es que este eslogan de razona tu voto, lo que hace es coercitivamente terminar enfrentando, que lo que deberíamos utilizar es la frase siente tu voto. Sí, caray. Y cambia mucho el esquema entre razona tu voto y siente tu voto. Y Si los siente tu país, Miguel, siente tu Sí, país. y ahí es donde debería estar trabajando ahorita Alejandra,
en decirles a los del Estado de México, sientan su voto, no lo razonen, siéntanlo, porque si no, entonces el Estado de México va a caer en las garras del partido Guinda y ahí todavía es peleable, dijera Adriana, todavía tenemos oportunidad, sí hay oportunidad, las elecciones se ganan y se pierden, si no, ahí está Samuel, iba en último lugar y terminó siendo gobernador. Digo, recientemente es la historia más reciente que puedo tener a la mano, del que iba en último lugar terminó en primer lugar. ¿Te parecen esos temas para la próxima semana, mi Sí, querida Adriana? sí, por supuesto, y gracias porque retomemos estas pláticas. Claro que sí, Miguel, hay que seguir, no hay que rendirnos en alzar la voz y en dar información y ya que la gente pueda irse organizando. Hay otro, a ver si la próxima semana platicamos sobre otro tema de cosas que sí podemos hacer. Tú me Hay dices, que retomar el tema de las iniciativas ciudadanas, Miguel. sí, y ahí va, Nos están escuchando, seguramente se preguntan, ¿y yo qué puedo hacer? Hay cosas que... ahí va, y cómo no depender a que te convoque una organización civil, sino cómo debe de ser a partir de ti hacia allá. Oye, yo me congelé, creo. Sí, ¿Sí me veo bien? Sí, estoy congelado, ¿verdad, Rocco? No. congelado, hasta dije, ¿qué? ¿Ya me cortó? ¿Cómo? Oye, ¿por qué estoy congelado? Espérame, porque ¿y sabes por qué me di cuenta? Porque me está jaloneando mi gato y no me di cuenta Dije, ya se volvió ventríloco porque no mueve la boca. que no se ve el gato. Oye, de verdad me quedé congelado. Oigan, pues disculpen que me quedé congelado. Lo bueno es que ya estamos al final. Es que quedaste Este, impactado de mí, Miguel, pues es sí, el problema. sí, sí. ¿Cómo sabes? Estoy anonadado de Adriana. Algo pasó. Qué loco que se quedó congelado. Me da mucha risa. Bueno, voy a pasar a esta cámara que es Oye, de amigo, emergencia. mientras no nos estemos muriendo y no nos demos cuenta. Sí, sí, sí. Y es que me di cuenta porque, mira, me está jaloneando mi gato. Y no lo vi en pantalla. Mira, aquí está. Y quiere que ya eso. Entonces, Se por te eso está dije, ¿y cortando dónde el está el gato? No lo internet. veo. Ah, pues estoy congelado. Estoy congelado. Mira cómo me rasguña para que ya me vaya a darle desayunar. Diciendo a ver a qué hora, ya se pasaron de la hora. Oye, nada más quiero cerrar con un llamado. A ver, muchos van a decir, sí, pero entonces, ¿qué hacemos? A ver, yo solamente aprovechando este espacio y que nos ven muchos de ellos, señores empresarios, los próximos dos programas vamos a hablar sobre cuestiones que deberían de tenerlos ya aterrados, preocupados. Se trata ya de ustedes, o sea, se trata de cómo se van a vulnerar los derechos del empresariado en México, que es algo que le pasó a Venezuela, ¿eh? Los empresarios fueron los que aliados ayudaron a Hugo Chávez y al final los traicionó y al final terminaron expulsados y les terminaron quitando todo, pero fueron los empresarios los que se aliaron con Hugo Chávez creyendo que si se acercaban con el nuevo dictador iban a tener un beneficio y no es cierto. Los terminaron de verdad exterminando. Solamente una pequeña clase ganó. Sí, se apaga cámara, no sé por qué. David. Pero bueno, a ver, cuando ya cerrar, ahorita hablamos de formación de cuadros, Adrián y yo. Yo les daré un consejo. No hay que esperar a que los partidos políticos hagan las escuelas de formación de cuadros. Una solución que yo pongo en la mesa a futuro, que pienso que podría ser una de las soluciones, es que los empresarios financien una escuela de cuadros a nivel nacional Sí, y que claro. se forme una escuela de cuadros a nivel nacional con presencia en cada estado y en las 50 principales ciudades de este país, financiada por la iniciativa privada, apoyada por la sociedad civil, dirigida por la sociedad civil, sin partidos Sí, políticos, donde se tengan actores de toda una pluralidad de ideas que puedan formar a estos cuadros y que entonces se pueda aprovechar estas iniciativas que acaban de cometer, como la de reducir la edad. Porque entonces estarías preparando a los futuros políticos de este país, pero entonces ya lo estaría preparando la sociedad sin esperar a que los partidos políticos lo hagan. Y les voy a decir una cosa, empresarios, es el momento de financiar temas como esos si no quieren ver perdido. Les sale más caro que les pasen la charola con los tamales de chipilín y que sí, al son muy final los van caros. a traicionar. Sí, y al final los van a traicionar. Les saldría más barato financiar una escuela de cuadros
formando los próximos jóvenes, mandando un ejército de jóvenes que ya están preparados, conscientes, no manipulables, y que podrían de verdad hacer la defensa real de este país en este cambio generacional. Es el momento, ¿eh? O solamente vamos a ver que pongan a los hijos de los que hoy están ahí perdiendo el tiempo. Nos toca decidir y lamentablemente es el momento de meterle lana a este tipo de cosas o prepárense a ver cómo su lana comienza a reducirse. Ni modos, esa es la realidad. Así es, Miguel. Pues nos saludamos la próxima semana. Gracias, Adriana, te aprecio, te quiero mucho. Nos vemos la próxima semana, que se ponen buenos estos diálogos y no se desconecten ustedes, que va a estar Adriana la próxima semana. Ya tienen los temas, vamos a trabajar, vamos a ver cuál de los dos entra primero, dependiendo a quien a lo mejor invitemos para que nos ayude un poco con este análisis de hasta dónde les pega o que sepa realmente, por ejemplo, en el tema de minería, los alcances que podría tener una iniciativa como esta y no solamente repetir lo que de pronto alguien más está escribiendo en Twitter. Se trata de forjar nuestros propios criterios al respecto de la información que se genere. Adriana, te aprecio mucho, gracias, te mando un abrazo hasta Tlaxcala y nos estamos viendo próximamente. Gracias a todos, amigos, gracias, Rocco, por tu apoyo y amigos, nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.